buenas tardes, mis estimados estudiantes de mecánica de los fluidos. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal. Hoy, bueno, inicialmente ya tenemos una evaluación que ya la mayoría presentó y es esta misma clase, pero bueno, esta clase era para verla la semana que correspondía a lo que era la semana de esa evaluación, pero por motivos no se pudo venir a grabar en esa semana, pero la estamos viendo, digamos, para reforzar este, ese contenido que ustedes ya claramente vieron y ya tuvieron la oportunidad de ver que era la parte teórica de esta guía y, bueno, y aclarar algunas cosas, ¿no? Dentro de la introducción de la unidad uno, que es Introducción a Mecánica de los Fluidos, esta guía vamos a tratar en, en esta clase de ver los conceptos básicos de mecánica de fluidos para entender la materia. Fíjate que yo creo que ya ustedes tuvieron la oportunidad de verla y se dieron de cuenta que esta parte era teoría, eran los fundamentos, donde iban a hablar de la descripción general de la mecánica de fluidos, la clasificación, perdón, de los fluidos, presión, densidad, peso específico, volumen específico, gravedad específica, viscosidad, temperatura, conductividad térmica, calor específico, tensión superficial, presión de vapor, régimen en la mecánica de los fluidos y fluidos ideales, fluidos compresibles y fluidos newtonianos, ¿sí? Entonces, vamos a ir explicando un poquito esta guía y para retroalimentar, repito, lo que ya presentaron, porque ya ahorita vamos a montar ya lo que es el módulo 2, que tiene que ver con lo que es estática de fluidos, y entonces pues ya ahí sí vamos a ver ya unos problemas de aplicación. Vamos a comenzar con la descripción general de la mecánica de los fluidos. Bueno, la mecánica de los fluidos es una ciencia relacionada con la física que consiste en aplicar las leyes de la fuerza y movimiento de los fluidos entre diferentes gases y líquidos y la posterior reacción a esto, ¿no? En concreto comprende dos subcategorías, que es la estática, que ya la vamos a ver en nuestro segundo encuentro. No sé si aquí hay conectados ahorita, no veo, pero sería bueno que cuando puedan pues se conecte para hacer el feedback. Comprende la estática de los fluidos o la hidroestática, que es el estudio de los fluidos en su fase de reposo. Por lo menos ahí vamos a estudiar también lo que son acuarios, un ejemplo, llenos de un determinado fluido, un gas, un gas, un líquido, que esté si es un gas en un recipiente sellado, porque aquí vamos a ver que hay una mala percepción de los fluidos, porque digamos, la mayoría de personas piensan que los gases no son fluidos. Cuando yo le digo, no, pero es que los gases son fluidos, dicen no, porque los fluidos es el agua, es el aceite. No, los gases también son fluidos, pero compresibles. Ya vamos a ver dentro de esta misma reposición de la introducción y esta misma retroalimentación, que evidentemente los fluidos se subdividen en fluidos compresibles y fluidos incompresibles, como es los líquidos, el agua, el aceite, y los compresibles, que son los gases. Bueno, ¿qué más dice así? La dinámica, bueno, ya hemos hecho, que es el estudio de los fluidos en reposo. Y la dinámica de los fluidos, que lo vamos a ver para el tercer módulo, la tercera unidad, corrijo, que es el estudio de los fluidos en movimiento. Fíjate que ya vamos a comenzar a ver una entrada de un fluido que entra y de pronto lo impulsa una bomba, etcétera. Entonces vamos a tener que calcular caudales, presiones de salida, y vamos a tener que ver algunos problemitas relacionados también con lo que son compuertas, aunque las compuertas se ven en la hidrostática también, pero aquí hay unas compuertas que también tienen un orificio en la parte de abajo, y por ahí también puede salir un fluido, que todos los fluidos que se comiencen a mover allí se van a estudiar. Fíjate que entonces en la parte de reposo vamos a tener fluidos que están en un contenedor, que están ejerciendo una cierta presión a un recipiente, pero en la parte de lo que es ya la dinámica de fluidos, no solamente vamos a estudiar el fluido en movimiento, por supuesto, sino que vamos a estudiar cómo, ¿verdad? Cómo ese fluido, qué factores inciden para que se produzca ese movimiento, porque recordando un concepto básico de la física, la dinámica es la ciencia que estudia el movimiento importando las causas que originan dicho movimiento.
Seguimos con la introducción o la descripción de la mecánica de fluidos. Dice, las sustancias que fluyen se denominan, perdón, el objetivo de la mecánica de fluido es el comprender el comportamiento de los fluidos bajo diversas fuerzas y en diferentes condiciones atmosféricas para seleccionar el fluido adecuado en diversas aplicaciones. Esto es muy importante porque recuerden que en la hidráulica, un ejemplo, en las máquinas hidráulicas, ustedes ven que funcionan con hidráulica, ese fluido que tienen internamente los pistones para hacer ese movimiento ha sido previamente estudiado, qué fuerzas soportan, etcétera, para poder tener una aplicación. Y eso es lo que busca la mecánica de la fluidez, estudiar el comportamiento de esos fluidos precisamente bajo ciertas fuerzas, así como nosotros decimos un ejemplo en mecánica del sólido, que también es una materia que se ve en ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingenierías afines, donde se estudian los cuerpos sólidos sometidos a determinadas cargas o fuerzas. Aquí, entonces, como es fluido, bueno, vamos a estudiar los fluidos a determinadas cargas, determinadas fuerzas para comprender de cierta manera cómo estos son afectados y en qué se pueden aplicar y seleccionar el fluido correcto. Dice, las sustancias que fluyen se denominan fluidos, es decir, todo lo que fluya se denomina fluido. Todas las sustancias líquidas y gaseosas que consideran fluidos, fíjate que aquí lo que decía hace rato, se consideran fluidos también los gases, por supuesto. El conocimiento de la mecánica de los fluidos es necesario para comprender la naturaleza del medio donde fluyen. Estos conocimientos nos ayudan sin duda a desarrollar nuevos dispositivos y procesos. ¿Ok? Fíjate que por lo menos en la industria automotriz, los aceites, que son lubricantes que sirven para, para evitar el desgaste generado por la fricción entre los anillos y las paredes del cilindro, esos fluidos han sido sometidos incluso a cargas, etcétera, a temperaturas, a condiciones extremas, precisamente para cuando salgan al mercado tengan una prestación adecuada y por supuesto hagan el efecto que deben de tener. Fíjense que también haciendo una analogía, hay mucha gente que recicla el aceite comestible. Voy a hablar del aceite comestible, que es un fluido, por supuesto, incompresible. Entonces el aceite comestible, un ejemplo que igual tiene aditivos igual que el aceite que se utiliza para uso automotriz, tienen aditivos, ¿verdad? ¿Y por qué el aceite de uso automotriz tiene su periodo digamos, de trabajo, ¿no? Un aceite no lo puedo meter hoy y me va a durar todo 10 años, 20 años, no, eso tiene su periodo de gasto y cada 3, 4 meses hay que hacerle cambio de aceite, eh, el mantenimiento mecánico del carro y entre eso incluye lo más importante que es el cambio de aceite y filtro. Cuando él pierde sus aditivos, y esos aditivos fueron precisamente puestos para soportar temperaturas, evitar el desgaste generado por la fricción. Cuando él los pierde, ese aceite no se puede reutilizar. Y lo mismo pasa con el aceite comestible, que el aceite comestible, claro, este aceite ya es para la parte natural, pero cuando ya sometido a temperatura, él pierde sus aditivos también. Entonces, es peligroso reutilizar esos aceites porque por lo menos en el ser humano pudiese causar cáncer. Y en la parte automotriz, pues esos aditivos que pierde ese fluido, pues afecta, afecta, afecta lo que es el funcionamiento de la máquina. Entonces, por eso, sí, gracias. Afecta lo que es el uso adecuado de la máquina, ¿no? En el caso de ingeniería. Bueno, fíjense que una vez visto esta introducción maravillosa a lo que es la mecánica de fluidos y me gustaría que estuvieran conectados algunos estudiantes, porque yo creo que en esta sección tengo cerca de 10 estudiantes, pero yo entiendo que por el trabajo no se conecte, pero cuando puedan y tengan la disponibilidad, pues tratemos de hacer ese FIAR más que todo cuando tengamos que ver los problemas de aplicación para que ustedes pues se lleven un conocimiento y siempre se lo van a llevar, por supuesto, pero de pronto tener ese feedback estudiante-profesor. Bueno, continuando, vamos a ver lo que es la clasificación de los fluidos, que los fluidos se clasifican en cuatro, ¿sí? En lo que son fluidos reales, en lo que son fluidos newtonianos, los fluidos no newtonianos y superfluidos. Vamos a ver que en la primera clasificación, que es fluidos reales, son todos aquellos con la
cualidad de ser viscosos o compresibles. La posición de sus moléculas puede cambiar continuamente. Entonces, fíjate que los fluidos reales son aquellos que pueden ser viscosos o compresibles. Son los fluidos que normalmente nosotros conocemos, los líquidos y los gases. Entre esos el agua, un ejemplo, en los que son incompresibles, el agua, el aceite. Y los que también, bueno, son más que todo el viscoso, que es el aceite, porque el agua no es viscoso, pero sí es fíjate que pueden ser viscosos o compresibles. Están clasificando dentro de los fluidos incompresibles, precisamente, corrijo, el aceite. Y entre los fluidos compresibles, pues todos los gases, ¿sí? La posición de sus moléculas puede cambiar continuamente. Fíjate que están los fluidos newtonianos, son aquellos que tienen la viscosidad constante sin variar las fuerzas, sin variar, perdón, según las fuerzas que se le apliquen. Las leyes mecánicas de Newton explican el comportamiento de este tipo de fluidos. Fíjate que este tipo de fluidos precisamente tienen el nombre o están relacionados al nombre de Isaac Newton, porque las leyes que creó, la primera, segunda y tercera ley de Newton, son aplicables a este tipo de fluidos para su estudio. Vamos a ver los fluidos newtonianos, perdón, no poseen viscosidad única, ya que dependen de la fuerza que se ejerza sobre él, así como también de los cambios de temperatura, por lo que pueden ser intermedios entre fluidos y sólidos. Fíjate que esto es como un fluido raro, ¿no? Porque pueden ser intermedios entre fluidos y sólidos. Creo que, si no me equivoco, un ejemplo de este tipo de fluidos no newtonianos, si no me equivoco, ¿no? Si de pronto me equivoqué, pero se me viene a la cabeza que puede ser la crema dental que utilizamos para el uso de nuestra limpieza de los dientes, nuestra limpieza bucal, pues, porque si usted pone a ver, la crema dental es fluido, pero tiende a ser también como a ser un fluido muy lento, que de hecho que cuando usted la picha ya se retrocede porque es un fluido que también está entre sólido y fluido, pues. Ahora vamos a ver dentro de esta clasificación, los superfluidos se caracterizan porque pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin que haya ningún tipo de resistencia ni fricción. En general, estos tipos de fluidos pues, son muy utilizados este, en la Fórmula 1, ¿no? Vamos a ver ahora dentro de esta introducción de los conceptos, vamos a ver algo que tiene relación con este, la presión dentro de los conceptos de la introducción. Porque todos estos conceptos los vamos a manejar dentro del recorrido de nuestra cátedra. La presión, la defino, se define como la derivada de la fuerza con respecto al área, ¿sí? Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniforme, distribuida sobre una superficie. La magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. Fíjate que la fórmula de presión básicamente va a ser lo que es, vamos a ver si por aquí puedo señalar, presión, corrijo, va a ser fuerza sobre qué? Sobre área. Y fíjate que en el concepto donde dice que magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. Entonces, si yo digo la presión es igual a la derivada de la fuerza, ¿sí? Con respecto al área, ¿ok? Cuando yo integre esta función, ¿sí? La derivada de la fuerza con respecto al área, yo voy a obtener la presión. Sí, la derivada de la derivada, ajá, la magnitud que se define como, perdón, la derivada de la fuerza, perdón, sí, la derivada de la fuerza con respecto al área. Si yo la integrase, corrijo aquí, voy a borrar aquí.
no es integral, perdón, es la derivada de la fuerza, corrijo, respecto, ¿qué? Al área. Cuando yo derive la fuerza con respecto al área, voy a obtener, corrijo, la presión, no es la integral, corrijo, porque ya esa es para otra cosa. Entonces, la derivada de la fuerza con respecto al área, y más adelante definen que entonces la presión es la fuerza con respecto a qué? Con respecto a lo que es el área. Fíjate que por lo menos cuando hablamos de presión, las unidades de presión se pueden definir como pascales, y muy importante tener esto porque los pascales en las unidades de presión son newton sobre metro cuadrado. Y una unidad también que es muy utilizada en mecánica de fluidos son los megapascales, que se van a definir como newton sobre milímetros al cuadrado. Fíjate que esta misma fórmula de presión, y retiro lo dicho hace rato porque la presión se define como la derivada de la fuerza respecto, ¿qué? Respecto al área. Entonces, eh, eh, esta fuerza esta presión que se define como la fuerza entre el área también es lo mismo decir, o eso es lo que vemos en los que ya vieron el curso aquí de mecánica del sólido, lo que es ya para, esfuerzo, ¿no? Es equivalente al esfuerzo, que es también, o se define como la fuerza entre la unidad de qué? De área para los que vieron ya lo que fue su curso de mecánica del sólido, ¿no? Igualmente estas unidades son las mismas para los dos, ¿ok? Vamos a continuar, ya hablamos de que la presión, que básicamente es la derivada de la fuerza respecto al área, y que también la presión es el mismo esfuerzo, que es la fuerza sobre el área, y que las unidades son newton sobre metro cuadrado o newton sobre milímetros cuadrados, si la tengo en megapascales. Vamos a hablar ahora de lo que es la densidad, otro concepto que también es muy trabajado a nivel de mecánica de los fluidos, ¿no? Entonces, en este concepto, la densidad es se utiliza en física y en química. La densidad en latín significa deslizan atin. Es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto. Usualmente el símbolo de la densidad se define como este símbolo que es ROT, pero en realidad no tiene el palito abajo, sino RO se escribe sencillamente así. RO, que se define como la masa sobre qué? Sobre el volumen. Generalmente la densidad nosotros la vamos a conseguir en kilogramos sobre metro qué? Cúbico. Y fíjate que aquí se dice claramente que es la cantidad de masa en un determinado ¿qué? Volumen. Entonces densidad es masa sobre qué? Sobre volumen. Fíjate que cuando un cuerpo quiere adquirir flotabilidad, ¿verdad? Ellos básicamente se basan en este concepto que densidad igual a masa entre qué? Entre volumen. Y para yo lograr que un cuerpo flote, debo aumentar el volumen de tal manera que la densidad donde él vaya a flotar, supongamos que sea el agua, sea menor, un ejemplo, que la de qué? Que la densidad de quién? Del H2O del agua, un ejemplo. Si yo quiero que por lo menos un barco flote, entonces yo tengo que lograr que la densidad de ese barco sea menor a la densidad del agua para que pueda flotar, o lo que se llama grados de flotabilidad. Bueno, entendiendo esto, voy a continuar avanzando un poquito más acá, para borrar esto acá, borrar todo. Y vamos a hablar de un concepto ahora de peso específico. El peso específico es la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresan las unidades en newton sobre metro cúbico. Fíjate que no hay que confundir peso con masa, ¿no? Ojo con esto, porque el volumen específico, que generalmente se denota con una rayita aquí arriba, o lo denotan así, con un B y una rayita, se define como, y fíjate que lo están definiendo aquí, es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen, o sea, el peso o partido entre quién, entre el volumen. ¿Lo ven?
Y aquí me están diciendo que las unidades son precisamente Newton, que es una unidad de fuerza, y el peso es es una fuerza entre metro cúbico, para que no vayan a tener esa confusión, porque hay problemas que de pronto estamos calculando lo que es el peso específico y entonces me trabajan con la masa. La masa no es una fuerza. Recuerden que la masa es una magnitud escalar, que su unidad es el gramo, su unidad central, ¿no? Y que en el MKS, perdón, se trabaja con el kilogramo. Pero el volumen específico va a ser el peso entre el volumen que ocupa el cuerpo, ¿ok? Bueno, una vez visto esto, vamos a ver o vamos a determinar qué es el volumen, perdón, qué es el volumen específico. El volumen específico es eh, perdón, estaban hablando, corrijo aquí, disculpen, aquí están hablando era del peso específico, ¿no? No era con B, sino era con una P rayita y se definía como el peso, corrijo, ¿entre qué? Entre el volumen, porque el que estaba diciendo, el símbolo que estaba utilizando era para volumen, ¿qué? Específico, que es este. Este es para el peso, corrijo, y este es para qué? El símbolo de qué? Del volumen. Entonces, de verdad, disculpen allí, muchachos, que, eh, ay, se me fue, que había un pequeño error allí, pero ya lo corregimos, ¿no? Entonces yo voy a definir que el volumen, ¿verdad? Va a ser igual a quién? ¿A quién? Al el volumen específico es la relación del volumen ocupado entre la masa. Entonces va a ser volumen entre quién? Entre masa. Fíjate que este concepto va a ser el inverso de la densidad. Porque ¿qué me está diciendo? Es la relación entre el volumen ocupado y la masa. Y si ustedes se pueden ver a la densidad, ojo, la densidad, que vamos a definir así, ya va para colocarla por aquí, densidad es igual a masa, que ya hemos definido, sobre el volumen. Quiere decir que este es el inverso, ¿no? Prácticamente lo que es el volumen específico. Bueno, vamos a continuar entonces en este orden de ideas y vamos a ver, bueno, aquí están reforzando también que ese volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramos. Las unidades se pueden definir entre metros cúbicos sobre kilogramos o centímetros cúbicos sobre gramos, sobre gramos, perdón, en algunos casos. Y por acá, pues, nos señalan el valor no, perdón, gracias, la fórmula de ese volumen. Esta B, que está aquí, esta B, generalmente a veces uno la encuentra con una rayita arriba, ¿ok? Para indicar qué es volumen qué específico. Bueno, y diferenciarlo del volumen normal. Y se define como el volumen entre qué? Entre la masa. Ahí está definido dentro de la fórmula también, por cierto. Una vez visto esto, vamos a ver lo que es, ahora vamos a hablar de un concepto que es gravedad específica. La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Por lo tanto, para calcular la gravedad específica de una sustancia, se debe dividir su densidad entre la densidad del agua. Normalmente, para hacer el cálculo de la gravedad específica, se escoge la referencia de densidad a 4 grados centígrados, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Dice que la densidad específica no tiene unidades, ya que para obtener la gravedad específica de un material se divide en dos magnitudes con las mismas unidades, como aparecen las mismas unidades, perdón, en el denominador y denominador, la gravedad específica no tiene unidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo la densidad arriba, unidad de densidad y unidad de densidad abajo en el mismo sistema, se me van a cancelar completamente. Entonces, la gravedad específica no tiene unidades, es adimensional. Vamos a ver ahora otro concepto súper importante que se trabaja en la mecánica de fluidos, que es la viscosidad, ¿verdad? La viscosidad, ¿verdad?
es la propiedad, digamos, es una propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del líquido al fluido y está relacionado con la fricción interna en el líquido. El tipo más común de comportamiento de fluidos es el fluido de cizallamiento, en el que las capas de líquido se mueven cada una en relación a la otra. En respuesta a una fuerza de cizallamiento, estas fuerzas externas adoptan la forma de una tensión de cizallamiento que se define como la fuerza que actúa sobre el área de una unidad de líquido y como el resultado de un gradiente de viscosidad en todo el espesor de la muestra, denominado tasa de cizallamiento, y la viscosidad de cizallamiento o viscosidad dinámica relacionada con el proceso que se obtiene de la relación entre la tensión de cizallamiento y la tasa de cizallamiento como, como de referencia. Vamos a ver ahora lo que es otro concepto súper importante. Ya vimos que entonces la viscosidad, vamos a ver la temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. No hay que confundir, oído con esto, lo que es calor con temperatura, porque la temperatura precisamente mide la noción de calor que hay en un sistema y se define en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en grados Kelvin, en grados Rankine. Y entonces, cuando hablamos de lo que es calor, se mide en calorías, ¿no? Es diferente hablar de calor, que son bueno, hay diferentes unidades, hablar de temperatura, que es precisamente la medida de qué tanto calor hay en el sistema, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Una es como si el calor como tal y la otra es la medida que determina cuánto calor hay en el sistema. En el caso de un sólido, fíjate que también antes de hablar del sólido, perdón, en física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de energía interna conocida como la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento de las partículas del sistema, sean en un sentido traslacional o rotacional, ¿no? O en forma de vibraciones. Por lo general, a medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que se encuentra más caliente, es decir, que su temperatura aumenta. Esto también hay un experimento fácil que si uno mete un termómetro, por supuesto que resista, y nosotros ponemos a calentar agua, ¿sí? En una estufa y metemos el termómetro. Si yo le aplico, él está calentando normal y está en reposo el agua, y entonces comienza a transferirse el calor a través de convección o transferencia de calor por convección, y yo veo, y yo quiero, digamos, acelerar que el agua me caliente más rápido, yo la bato, hago un remolino para que el movimiento de las partículas sea, o el estado de desorden internamente, se, se comience a generar más rápido el cambio de temperatura. ¿Vio? Por eso es que dice ahí que se hace vibrar, digamos, desde el punto de vista tónico, el tónico más el movimiento de esas partículas. Vamos a ver ahora otro concepto que también vamos a trabajar por ahí, que es conductividad térmica, que es diferente a la conductividad eléctrica, ¿no? La conductividad térmica es la propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducir calor. Entre otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética en sus moléculas a otra adyacente o sustancias con las que estén en contacto. En los sólidos metálicos, el calor, al igual que la electricidad, es conducido por electrones que se mueven en la red estructural del metal. En todos los sólidos, incluso en los metálicos, el calor se conduce mediante
transmisión de energía vibratoria de átomos adyacentes. Bueno, ya vimos un poquito por ahí qué era la conductividad térmica. Vamos a ver qué es el calor específico, que es la capacidad calorífica específica, calor específico, capacidad térmica específica. ¿Ok? Entonces dice, es la magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrarle a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se divide en varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del calor de la temperatura inicial. Se le representa con la letra minúscula. De otra forma análoga, se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a todas las masas de una sustancia para elevar la temperatura en la unidad de Kelvin o grados Celsius. Dice, se la representa con la letra mayúscula. Por lo tanto, el calor específico es el cociente entre la capacidad calorífica y la masa. Esto es donde la masa, perdón, esto es donde la masa es de la sustancia. Vamos a ver otro concepto que es la tensión superficial de un líquido que se define como la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie, lo que en efecto permite a algunos insectos poder desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. Creo que hay una ranita, no recuerdo si es en África, que ustedes la ven y ella prácticamente camina sobre el agua porque no rompe o es tan liviana que no logra romper esa tensión superficial y su piel pues está diseñada para eso. Dice, como efecto tiene la elevación o de presión de la superficie de un líquido en la zona de contacto con un sólido. Vamos a ver ahora qué es lo que es presión de vapor. Y la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y de vapor presentes mientras existen ambas. Este fenómeno también lo presentan los sólidos cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿no? Fíjate, cuando un sólido pasa de, del estado gaseoso sin pasar al estado líquido. De esto, un ejemplo claro es el estado de creo que es sublimación, si no me equivoco, que lo presenta el hielo seco. No sé si todavía por ahí venden helados de esos de carrito de la F, que los heladeros internamente dentro de la cabina, porque bueno, no, ahorita habrán, si hay con plantas eléctricas, pero hay con mini plantas, ¿no? O algo así, o baterías, pero para aquel entonces, de muchísimos años, pues no existía esa tecnología y esos carritos de helado se le acostumbraba a echar hielo seco. Ese hielo, no, el estado es, o el cambio de estado creo que se llama sublimación, y es cuando pasa de sólido directamente a un estado gaseoso sin pasar por la fase que líquida. Esa particularidad lo tiene el hielo seco. Bueno, una vez visto esto, vamos a ver qué son regímenes en la mecánica de los fluidos. Desde un punto de vista práctico de ingeniería, el régimen de fluidos se puede clasificar de acuerdo con varios criterios. Todo el fluido se clasifica en dos categorías o regímenes generales, lo que es fluido monofásico y fluido multifásico. También podemos observar y vamos a estudiarlo dentro de nuestro demás módulo que es fluido laminar y lo que es fluido turbulento. ¿Ok? Ok. Dentro de los fluidos ideales, que es otro concepto de introducción a esta materia, vamos a encontrar que un fluido ideal
es un fluido que es incompresible y sin resistencia interna al flujo, entre paréntesis, viscosidad cero. Además, las partículas del fluido ideal no experimentan rotación alrededor de su centro de masa irrotacional. Y si un fluido ideal puede fluir en un patrón circular, pero las partículas de fluido individuales son irrotacionales. Los fluidos reales exhiben todas estas propiedades hasta cierto punto, pero a menudo modela, a menudo, pero a menudo puede modelar los fluidos como ideales para aproximar el comportamiento de los fluidos reales. Fíjate que los fluidos ideales es como, digamos en ingeniería, un modelo que es perfecto a seguir, porque básicamente ese fluido pues no tiene pérdidas. Igual en ingeniería, ¿qué hace? Que el ingeniero ve un modelo este, ya preestablecido, que es ideal, que es perfecto, y trata de modelar eso, por lo menos a nivel de combustible. Está el ciclo, dice, a nivel, perdón, a nivel de motores de combustión interna, corrijo, a nivel de motores de combustión interna, está lo que es el ciclo diésel y está lo que es el ciclo Otto, perdón, ciclo diésel y ciclo Otto, que son dos ciclos que son ideales. Y lo que hace el ingeniero es tratar de, cuando va a diseñar un motor, bien sea de ciclo Otto encendido por chispa o de ciclo diésel por compresión de aire, de mezcla de aire combustible, perdón, trata de modelar lo que se hace lo más perfecto ese diseño al ideal. Vamos a ver, y fíjate que yo dije que dentro de esa clasificación estaba lo que eran los fluidos compresibles. Dice, todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Cuando estos cambian de volumen, son demasiado grandes, se opta por considerar el fluido como compresible. Fíjate que, claro, aquí dicen que, al igual que los fluidos incompresibles, los fluidos incompresibles, que son los líquidos, se comprimen incluso un poquito, pero esa compresión es tan diminuta que se considera que prácticamente no hace efecto de compresión sobre el fluido. ¿Ok? Ah, bueno, y aquí hablaron, perdón, me fui muy abajo. Dice, todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Cuando estos cambian de volumen, son demasiado grandes, se opta por considerar el fluido como compresible. Cuando el cambio de volumen es demasiado grande, entonces ahí es donde lo llaman compresible. Fíjate que el caso de los líquidos, esa compresión es muy miniatura y no afecta al volumen, entonces se van a clasificar directamente como fluidos incompresibles. Y los fluidos compresibles, digamos, desde el punto de vista de mecánica de fluidos, son los que hay un cambio drástico de volumen. Por lo menos si yo dentro de un pistón, un ejemplo, dentro de un pistón, ya para ver si me logra, que no me marca aquí. Ajá, dentro de un pistón, un ejemplo, yo tengo aquí mi cilindro, pero ya vamos a marcarlo en negro. Yo tengo aquí mi cilindro, ¿no? Vamos a colocar el cilindro por aquí. Y dentro de ese cilindro, yo tengo un pistón, aquí adentro. Y ese pistón, más o menos así, tiene sus anillos aquí. Y aquí tiene su biela y manivela aquí abajo. Algo como así. Aquí arriba hay una válvula. Hay una válvula. Pero, ¿por qué no me marca en negro? Hay una válvula de admisión y hay una válvula de expulsión. Cuando, un ejemplo, estamos hablando, y aquí está la bujía, ¿no? Aquí está la bujía, que es la que produce la chispa. ¿Qué pasa cuando aquí ingresa la mezcla de aire combustible aquí adentro? Que entra como gas. ¿Por qué no me marca en rojo? Ajá, que entra como gas aquí. Todas las partículas aquí.
¿sí? Y esta está cerrada. Ya entró, admitió, que entonces este fluido se considera compresible, porque fíjate que el cambio, cuando esté el cilindro o por aquí, comprimiendo esta mezcla, ella se acerque más, mucho más que pequeña, cuando ya el cilindro esté por aquí arriba. Un ejemplo. Entonces ese cambio digamos, como lo dice la teoría, va a ser muy notable y ya va a clasificarse, perdón, por cómo está aquí, eh, compresible. ¿Sí? Cuando dice que ese cambio es demasiado, son demasiado grandes, está por considerar como el fluido que compresible. Y cuando ese cambio es demasiado pequeño, pues incompresible. Bueno, mis estimados estudiantes, yo por acá ya había visto o había aclarado eh, qué eran los fluidos no newtonianos y lo definimos al principio. Yo creo que, bueno, la idea de esta clase era tratar de aclarar los conceptos introductorios a lo que era mecánica de fluidos y tener ese feedback, aunque esta prueba ustedes ya la presentaron, yo ya he dejado un material audiovisual. Disculpe por ahí el errorcito de la fórmula que tuve, pero lo corregí de inmediatamente. Espero en otra oportunidad que podamos interactuar. Y bueno, la nota se la subo entre jueves y viernes porque no sé, había un error ahí en el sistema, me habían desaparecido dentro de mi portal, dentro de mi plataforma, los estudiantes. Entonces pensé que me habían quitado la sección por X o Y circunstancias, pero ya se solucionó, ¿no? Ya había sido un error de sistema y ya se incorporó nuevamente la data a la plataforma y bueno, yo esta semana les voy a montar la nota con el favor de Dios. Feliz y bendecida tarde para todos. Los espero en un próximo encuentro. Se despide de usted, su profesor Pedro Sánchez. Gracias.